Hola, bienvenidos. ¿Por qué creen que no es suficiente la ley vigente que regula la financiación de los partidos políticos? Porque ustedes deben estar pensando eso. Porque si se está pensando en reforzar la ley 18.485 del año 2009, es porque hay cosas que están fallando o solo los legisladores están previniendo que esto no falle, que los controles no fallen. Todo el sistema político ha sido claro y contundente con este episodio de Marcet y todo lo que trajo la interpelación de que el sistema político uruguayo no recibe apoyo del narcotráfico. Si yo tuviera a Gabriel Pereira acá, que seguramente está en otro piso aquí en BTV, en este momento me diría, ¿y cómo saben? ¿Y cómo saben? Dice Gabriel Pereira. En fin, lo que parece claro es que todos los partidos políticos están de acuerdo en que hay que reforzar esos controles. Seguro. En el 2020 esto pasó para el 2021, en el 2018 pasó para 180 días después y después pasó para el 2020, para el 2021 y estamos en el 2022 y el trabajo parlamentario se ha retomado. Por eso hemos invitado a Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, integra Ballista, forma parte del Parlasur, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y precisamente es es vicepresidente de la Comisión Especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia. Gracias por estar acá. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, Fuerza Renovadora, dentro de las comisiones que integra, forma parte de la Especial con fines legislativos para estudiar justamente el financiamiento de la democracia, conocido en el ámbito parlamentario, personal y laboral como el Tato Olmos. Gracias por estar acá. Por favor, un gusto. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Está también con nosotros Javier Radicchioni, es diputado del Partido Nacional, lidera la agrupación Sabremos Cumplir, convencional del Partido Nacional y abogado. Gracias también por estar aquí. Muchas gracias, Miguel. El más joven de la mesa, nos llega a los 40 años. Mal que le pese a Mariano Tucci, que también está con nosotros, diputado del Frente Amplio, del MPP, fundador de Convergencia Popular, Lista 46, periodista que trabajó en esta casa, aquí en BTV, y al decir del doctor Sanguinetti o de Gabriel García Márquez, periodista uno se muere, así que dicen que es la cárcel más segura del mundo. Después que uno entra, no sale más. Preside esta comisión especial. Gracias por estar acá. Es un gusto estar con ustedes. Y ya que abriste la boca, llama mama, decía el dicho popular. Vamos a arrancar por ahí eso. ¿Por qué creen que la ley vigente no es suficiente? Porque el Uruguay ha sido siempre un país de legislación avanzada. Tenemos la experiencia del vallismo histórico en el siglo XX, de los aportes que ha hecho el Partido Nacional también históricamente y 15 años del gobierno del Frente Amplio que han trabajado y han ido siempre en ese sentido, de transparentar y generar garantías para terminar justamente generando más confianza en los ciudadanos y en las ciudadanas. Permitime 10-15 segundos para Conrado Rodríguez. ¿Por qué no es suficiente? Bueno, lo que venía diciendo Mariano, ¿no? La democracia es uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia pacífica, de nuestra sociedad. Y es muy importante ayornar la legislación. La legislación del año 2009 es una buena legislación, pero hay que seguir mejorándola. ¿Olmos? Generalmente la legislación en estos temas que son complejos es por aproximaciones sucesivas. Yo creo que no es que tenga grandes problemas lo que hoy tenemos en vigencia, pero sí probablemente tengamos nuevos desafíos. La democracia presenta nuevos desafíos y en ese sentido es importante rediscutir lo que está aprobado y ver en qué medida lo podemos mejorar. Ya vamos a ir a fondo. No les estoy cambiando las reglas de juego que les di antes de empezar, Radicchioni. Bueno, pienso que la ley en sí no está tan mal, es la vigente y hasta ahora es la que nos rige. Pienso que el cambio debería ser estructuralmente en los controles, más allá de lo que se establezca en la futura ley, que estamos todos de acuerdo que se tendría que ayornar y es momento también de, ya pasado un tiempo, ver qué debilidades tiene esta ley y mejorarlas. Creo que el plato fuerte va por poder controlar. En definitiva, no importa lo que digamos, si al final no se puede controlar las normas que establecimos. Bien, Bruno Barreto, que es nuestro productor, estuvo escarbando en el baúl y junto con Nacho Mastandrea preparó este disparador.
que este proyecto de ley, tal cual viene del Senado y tal cual fue aprobado en comisión, es un proyecto de ley negativo porque no genera mayor transparencia ni fortalece la democracia. Que es tremendamente inconveniente, es un proyecto que desconocemos, el Frente Amplio nunca lo negoció con la oposición. Y el tercero, porque este proyecto no ataca lo fundamental de esto, que es la más absoluta transparencia y cristalinidad a la hora de la rendición de cuentas de las campañas electorales. Implicaba prohibir el financiamiento de las empresas a los partidos políticos, y con la decisión de la oposición, las empresas seguirán financiando a los partidos políticos. Este proyecto de ley pretendía que todos los partidos tuvieran igualdad de condiciones a la hora de acceder a los medios de comunicación, porque se iba a fijar un precio único del minuto de comunicación para todos los partidos, y eso quedó por la borda. La ley de financiación de los partidos es contra el Partido de la Gente y contra Novik. O casualidad que ahora quieren dar minutos contra los votos que sacaron la elección pasada. ¿Quiere decir que los que están en la política se quieren atornillar y no quieren dejar entrar a gente nueva? No quieren que la gente sepa y que sea transparente el financiamiento de los partidos políticos. Es eso lo que no quieren. Y no se animan a levantar la mano. Señor diputado. Se animan a levantar la mano. Señor diputado. Cuando quieran sentarse a hablar seriamente de financiación de la democracia, van a contar al Partido Nacional para poderlo hacer. Y lamentamos que esto no se haya logrado porque no se quiso dialogar con los partidos de oposición. Esta bancada en el día de hoy fue traicionada por un legislador llamado Darío Pérez. Porque en el día de hoy... No puede hacer alusiones, señor diputado. Lo sé, pero es así. ¿Qué es lo que pasó con Darío Pérez? Bueno, levantó la mano a último momento o no levantó la mano a último momento, y de esa forma el Frente Amplio en el gobierno en ese momento no pudo aprobar la ley. Ahora sí, vuelvo contigo. Bueno, yo creo que los que estamos aquí sentados estamos contestes a que este es un tema de Estado y que en definitiva requiere de un gran acuerdo nacional. Eso como algo sustantivo. Después, más allá del disparador que pretende hacernos ingresar en un debate acalorado, seguramente lo tengamos más adelante, la ley que la oposición de ese entonces criticaba es hoy el proyecto marco sobre el cual se está trabajando. En definitiva, está claro que nosotros tenemos percepciones diferentes de los nudos que tienen estos 28 artículos. La ley tiene 28 artículos. Voy a hacer la síntesis. El gobierno, la bancada oficialista, armó lo que se llama un semáforo, donde puso en verde los artículos que votamos todos, en amarillo los artículos negociables, y 7 artículos que están en rojo que no están, digamos, en condición de deponer sus posiciones para avanzar en un diálogo en ese sentido. Nosotros consideramos que en muchos aspectos se puede avanzar, se puede acordar con el oficialismo, sobre todo en los que están amarillos, pero hay nudos que son sustantivos en el marco de lo que debería ser darle mayores garantías al sistema, a los procesos electorales, al financiamiento permanente de los partidos políticos que están en rojo y que tiene que ver con los topes de los aportes que pueden hacer los candidatos, de los aportes que eventualmente no deberían hacer las empresas o las personas jurídicas, y sustantivamente lo que pasa a nivel publicitario con la compra de minutos, que desde nuestro punto de vista tiene que estar regido y ordenado por el garante de este proceso, que es la Corte Electoral, que después, si tú me permitís, ampliaremos un poco no, más. Vamos a ir porque además parte de lo que estás diciendo modifica parte de la ley anterior también. Porque topes ya están marcados. Además. Topes marcados para cabezas de lista, topes marcados para los empresarios, para los anónimos. Los topes son necesarios porque Novik creo que no entendió el mensaje del sistema político. Los topes son necesarios porque si no la política podría correr el riesgo de transformarse en un reducto exclusivo para la gente que tiene plata. ¿Conrado? Sí, ahora estaba mirando las imágenes un poquito más joven, pero hay que decir qué fue lo que sucedió. En la anterior legislatura no se pudo avanzar. El Frente Amplio, que era el oficialismo de entonces, nos había solicitado a los partidos de oposición que hiciéramos recomendaciones o sugerencias de cambios, de modificaciones. En ese marco trabajamos y trabajamos fuertemente. Hicimos 15
sugerencias de cambio, de modificaciones, fueron presentadas en tiempo y forma, lo hizo el Partido Independiente, lo hizo el Partido Nacional, y lamentablemente en aquel momento no se quisieron discutir estas sugerencias de cambio que el propio oficialismo de entonces nos había solicitado. Esa fue la razón por la cual nosotros no votamos en la anterior legislatura el proyecto de ley. Y sobre todo porque, por lo que, vuelvo a repetir lo que decía entonces, ¿no? Realmente para mí no traslucía, no se ejercía una mayor posibilidad de transparencia, no fortalecía a la democracia. Doy algunos ejemplos en el tema de la transparencia. Por ejemplo, lo que dice el proyecto de ley es que se reputa el momento de recaudación para una campaña electoral a partir del 1 de enero del año electoral hasta el 30 de junio del siguiente año, que es donde está la elección departamental. En realidad, por ejemplo, no está cubierto qué es lo que sucede antes del 1 de enero del año electoral, que por ejemplo va a ser en el año 2024. Entonces, si hay aportes por parte de empresas o de personas físicas antes de ese periodo, por ejemplo, los partidos políticos no tienen que rendir cuentas. Por eso decimos de que el proyecto de ley del Frente Amplio no apuntalaba a una mayor transparencia. Olmos. Yo creo que la democracia uruguaya es una democracia basada en partidos entre los más antiguos del mundo, como el Partido Colorado, el Partido Nacional, un partido con 50 y pico de años como es el Frente Amplio. O sea, es un sistema político muy consolidado en base a eso. Y yo creo que que es una muy buena cosa, ¿no? Que es algo que hay que cuidar. Y una de las formas de cuidarlo es evitar que, un poco lo que decía Mariano Tucci, que por la vía del poder económico uno pueda incidir muy directamente en la política. ¿Para eso qué se precisa? Se precisa de alguna manera controlar los flujos de dinero hacia la política. También se precisa, como decía Radiccioni en la primera intervención, controles mucho más fuertes por parte de la Corte Electoral. O sea, hoy la Corte Electoral tiene un tema está muy limitado en su capacidad de acción porque no tiene dos contadores, con lo cual lo único que puede hacer es controlar que efectivamente los partidos políticos han presentado las declaraciones que tienen que presentar, pero después no tiene condiciones para auditarlas y para ver que efectivamente eso responda a la realidad. Eso yo creo que son temas a los cuales hay que estar pendientes, y eso requiere inversión, requiere presupuesto. En ese sentido, ahora en la rendición de cuentas, el Frente Amplio presentó alguna propuesta en ese sentido. Esperemos que en el Senado se pueda avanzar. Radiccioni, cerramos el primer bloque. Tenemos una ley que por supuesto es perfectible. Yo creo que la ley que aporta el Frente Amplio en el periodo anterior, que es lo que ahora mantienen no es la solución al problema. En definitiva, no va sobre el fondo del problema, que es los controles. Y por otro lado, tenemos que entender que de alguna forma se financia la democracia. O se financia a través de pagos de empresas, de gente que colabora con los partidos políticos, con las agrupaciones, y otro financiamiento que es a través del Banco República. Entonces, bueno, hay que decirle a la gente, queremos que toda la financiación sea a partir del Banco República y paga la gente, la democracia en Uruguay, porque si no financiamos la democracia, nos exponemos a que solo el que tenga plata pueda hacer política. Nos exponemos a que vengan lobbies extranjeros con dinero y ocupen los cargos electorales que en definitiva terminen conduciendo al país. Por otro lado, tenemos que decir, bueno, queremos un financiamiento correcto y que la gente se pueda expresar y que pueda haber diferentes grupos políticos. Esa democracia cuesta. Y la gente me dirá, ¿la democracia es cara? Sí es cara. Pero mucho más caro es no tener democracia, mucho más caro es no tener un sistema político fuerte. Y si creo que hay algo que en Uruguay todos vamos a compartir, del partido que seamos, es que a este país, si algo lo distingue en Sudamérica y en la región, es la fuerte democracia que tenemos. Es el orgullo nacional y es lo que nos permite, es verdad, muchas veces con un costo alto, seguir siendo el país que somos. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a ver hacia dónde apunta este proyecto que modifica y en algún caso refuerza la ley 18.485 que fue promulgada concretamente el 11 de mayo del año 2009. Ya venimos.
Nos fuimos a tanda con lo que nosotros llamamos en televisión un GIF animado que tiene que ver con GIF Rentacar para alquilar un auto. Les digo porque los están llamando muchísimo a la gente de GIF Rentacar y en realidad no pueden hacer nada. No les pueden tomar el mensaje. Les pueden tomar un pedido para un auto, eso sí. Está claro en el GIF animado, pero buscando participar en el programa, la gente dice, hay un teléfono, pum, vamos a mandarle un mensaje y le terminan mandando un mensaje a GIF Rentacar que tiene el auto que estás necesitando. Y además no te pierdas la sale especial de Men's Factory en prendas de invierno, 30% off. Ingresá ya a mensfactory.com.uy o en su amplio local directamente, allí en Francisco Acuña de Figueroa, en esa especie de proa Francisco de Acuña de Figueroa 1753, esquina Avenida del Libertador. Lunes a viernes 9:30 a 18:30 y los sábados de 10 a 14. Han tirado muchos temas ustedes arriba de la mesa. Yo, como en algún momento estuvo allí, salió Novik, que dijo esto es contra el partido de la gente. En algún momento se ha estado hablando con gente de Costa Rica, donde no hay financiación por el pago de votos, no se paga por voto en Costa Rica. Lo estuve recordando estos días, recordando la discusión del 2018. En Costa Rica ellos no pagan el voto, sino que hay rubros de gastos preestablecidos para los partidos políticos en función de valores de mercado. Quiero arrancar por ahí y voy a arrancar por Conrado, van a ir rotando en cada comienzo y en cada final del bloque. En lo que se está discutiendo se mantiene toda la financiación vigente, es decir, pago por voto, pago anual, eso se mantiene todo, tanto en las elecciones internas, en las nacionales, en la segunda vuelta. El financiamiento de los partidos políticos tiene dos componentes, el componente público y el componente privado. El público deviene de la votación que tuvo cada partido político en cada una de las elecciones. Luego también hay un componente de financiamiento permanente a los partidos políticos a partir de la cantidad de votos que sacaron en la elección. Y obviamente también un componente privado que permite hacer donaciones tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Ahora, la legislación vigente, por ejemplo, ya establece un límite a la hora de poder hacer donaciones por parte de las empresas. No pueden ser empresas, por ejemplo, que sean proveedoras del Estado. Yo creo que en ese marco hay que profundizar, tiene que haber algunas limitantes más, pero yo soy de la idea de que tendría que habilitarse la posibilidad de la donación de las empresas. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley que estamos discutiendo, o el borrador que estamos discutiendo, prohíbe, por ejemplo, la donación de empresas, pero no prohíbe la donación de los empresarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que la empresa no pueda donar, pero el empresario, dueño de esa empresa, sí lo puede hacer? Entonces, yo creo que en la medida de que esté controlado, obviamente que tenga un límite, que tenga un tope, eso ya sería muy importante. Y después, los topes en lo que tiene que ver con el financiamiento de cada uno de los candidatos. Está muy bien que el primer candidato de cada lista, que hoy por hoy no tiene un límite en su aportación, tenga sí un límite. Por eso decíamos al comienzo que es una legislación que se tenía que ayornar y tenía que hacerse modificaciones. En eso nosotros estamos de acuerdo y estamos muy de acuerdo con avanzar con un proyecto de ley que sea de base de todo el sistema político, que pueda apoyar un proyecto de ley justamente de financiamiento de los partidos. Mariano. En primera instancia se me ocurre plantear un montón de cosas. Yo escuchaba las declaraciones de los diputados del oficialismo, escuchaba el informe. Lo cierto es que más allá de las críticas se está trabajando sobre el único proyecto que hay a consideración en la Comisión de Financiamiento de la Democracia. Perfectible o no, este es el único proyecto que hay. ¿Y está bien que sea el único? Las formulaciones que está haciendo el gobierno son sobre nuestro proyecto. En segundo lugar, porque escuché a Conrado en el pasado y escuché al secretario general del Partido Colorado, Felipe Esquipani, a nivel departamental, plantear algo que estamos de acuerdo, que es, ojalá el financiamiento pueda ser 100% público. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Qué pasó con el Colegio Electoral Mexicano hace algunos días? Bueno, aprobaron con una fórmula en la Constitución de la República la posibilidad de blindar el sistema político y de partidos inyectando 6.000 millones de pesos mexicanos, es algo así como unos 300 millones de dólares. ¿El Uruguay está en condiciones de hacer eso? Bueno, eso es parte de la discusión. Sería lo deseable. Pero tenemos que prender las alarmas, Miguel, y las luces. Porque el Uruguay no es una isla, ni es una entelequia que esté de espalda al mundo. Y en el mundo pasan cosas. Y en el Uruguay también. Tú planteabas el caso de Marcet, pero yo no voy a hablar de Marcet. Voy a hablar de la situación del narcotráfico en el Uruguay. De lo que está pasando con el lavado de activos, que la CENACLAF está con los ojos puestos en más de 150 organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, clubes deportivos, religiones.
sociedades científicas, centros educativos que están siendo monitoreados de una manera permanente. Es más, la CENACLAF ha ido un poco más que las recomendaciones internacionales que hablan de que en la sociedad civil se usan como fachada algunas instituciones para financiar el terrorismo. Bueno, pero van un poco más allá y están atentos a los mecanismos contra el lavado de activos. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy los que estamos sentados acá? Tratando de anticiparnos y de prevenir, porque el peligro está a la vuelta de la esquina. Por lo que les escuché a los dos, ¿sí a las empresas y no a las empresas? Nosotros consideramos que las personas físicas bien identificadas son quienes tienen que aportar. ¿Y cuál es la diferencia de lo que plantea Conrado? Es que no es lo mismo que te ponga dinero el dueño de una empresa a nivel nominal que lo haga la empresa, porque el que te pone el dinero es responsable de su acción. Tal vez el dueño de la empresa mete la pata y la responsabilidad ya no es individual, es del departamento de marketing, es de otro funcionario de su empresa. Es una posibilidad. No es así. El Partido Nacional tiene una posición bien clara con eso y está en contra de lo que se presenta en el proyecto del Frente Amplio, y es por la siguiente razón. Es mucho más fácil controlar a la empresa que mañana pueda recibir un beneficio del Estado que controlar al empresario. El empresario muchas veces, haciendo la donación a través de la empresa, se sabe quién es que donó. Sin embargo, el empresario puede estar oculto a través de una sociedad anónima por acciones, a través de otro sistema que le permita manejar ciertas empresas. Sí, pero no lo establece claramente. Sí, está establecido. No lo establece claramente. Personas anónimas no. Y no lo establece claramente, y justamente nosotros queremos que las empresas puedan donar, porque las personas, haciéndolo personalmente, pueden esconderse, y eso genera que después se pueda controlar que esas empresas reciben o no reciben ayudas. Sin embargo, la persona física puede tener varias empresas y puede recibir beneficios en una o en otra, y no puede estar de repente claramente establecido. Por eso nosotros creemos que el financiamiento de los partidos tiene que ser en parte grande del Estado, pero eso sí hay que decirle a la población, lo va a tener que pagar Juan Pueblo. Y por el otro lado también tenemos que decir que no tenemos esas limitantes, o no queremos esas limitantes, siempre y cuando vengan los dineros de los candidatos de cuentas que estén claras. Porque en definitiva acá lo que importa son los controles. Que la plata esté bancarizada y de dónde viene ese dinero. Eso es lo importante. No cuánto, no el quantum, sino el cómo. Y en ese sentido también establecer que los controles de la Corte Electoral hoy no tienen recursos, y tendríamos que establecerlo por ley para que puedan generar los controles. Que además, otra cosa que tenemos que discutir ¿es la Corte Electoral quien tiene que controlar esto? La dejamos ahí esa pregunta. ¿La JUTEP tiene algo que ver con esto o no? No, debería. No, debería. ¿Tato? A ver, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Es generar lucro. O sea, nadie pone una empresa para otra cosa que no sea generar un beneficio económico. Entonces, ¿cuál es el incentivo que puede tener una empresa para donar a un partido político? Si no está asociado al objetivo de la empresa, la ecuación no cierra. Entonces, yo creo que ese es el argumento principal. No hay nadie que aporte en pro de la democracia, decir, sino que todos lo hacen por no las empresas, las personas sí, porque el empresario, como el trabajador, como el jubilado, como un estudiante, son ciudadanos que tienen sus afinidades políticas y en las cuales podrán incluir sus intereses económicos, pero en definitiva no hay una... El objetivo del ciudadano no es, cuando dona, por lo menos en el 100% de los casos, ni siquiera en la mayoría de los casos, obtener un beneficio. La empresa, el objetivo de una empresa es generar un lucro. Que no quiere decir que después, cuando yo uso el servicio, a ver, si alguien pone una farmacia, pretende ganar dinero con esa farmacia. No quiere decir que cuando yo voy allá a la farmacia lo haga para enriquecer al farmacéutico, lo hago porque me está ofreciendo un servicio, y ahí hay toda una lógica que funciona y funciona bien. Pero ¿cuál es el objetivo de la empresa? Es generar lucro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué incentivo podría tener para donar a un partido político? ¿Ser beneficiado? Ser beneficiado es una posibilidad. Y si no, simplemente lo que está haciendo... Con este régimen vigente, el Frente Amplio no aceptaba donaciones de empresas. Lo mismo que los empresarios, es que no reciba beneficio. No que no aporte. Lo mismo que los empresarios. ¿Cuál es el beneficio entonces de los empresarios para hacer donaciones? Los empresarios son ciudadanos igual que cualquier otro, y lo que hacen con su dinero... No hay ningún aporte respecto a ese tema, ¿no? A regular eso. Y lo otro es... claro. Sí. Los aportes personales están limitados. La limitación de aquellas empresas que contratan con el Estado, aquellas que son concesionarias, todo eso es verdad, un aporte. pero esa propuesta no está más a consideración,
porque la coalición de gobierno llegó a un documento único que no contempla lo que está contemplado. Lo tengo delante. A ver, Mariano, esas Me fueron está las preocupando propuestas. porque es la segunda vez Esas que fueron las dicen, propuestas está que esto en el hizo. proyecto y no está en el proyecto. Esas son las son propuestas 24 que hizo el artículos nada más. Partido Colorado, que las hizo en la anterior legislatura Sí, y que las volvió a hacer en esta legislatura, y eso va a ser parte de la discusión que nosotros también vamos a dar en este proyecto de ley. Yo particularmente no comparto lo que dice Tato, por el hecho de que, con el mismo razonamiento de que las empresas no tendrían una finalidad, por ejemplo, altruista, no solamente para el financiamiento de campaña de partido, sino para otro tipo de financiamiento, como donaciones a asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y demás. Lo mismo se aplica para los empresarios, no tendrían ningún tipo de ánimo distinto al lucro. Hay una diferencia clara. Le sacamos la palabra a Tato, no sé si querías agregar algo. No, simplemente creo que es, a ver, cuando las empresas hacen donaciones con fines sociales, primero tienen un beneficio en exoneración de impuestos que prácticamente hace que el Estado sea el que lo pagaba, y después muchas veces tiene una operación de marketing, que la empresa diga, yo doné para la Pelufo Higgins, le genera una imagen que Tato, no es coherente con su... No todas las empresas que hacen donaciones a fines sociales descuentan impuestos. Voy 30 segundos con Yo Mariano no y quiero tengo que que ir a la queden pausa. cosas sueltas. Radichoni dice que no está expresamente establecido en el proyecto de estudio que no se puede contribuir si sos una persona anónima. Sí, lo dice el artículo 9 en su literal A. Hay que leer la ley para venir a debatir. En segundo lugar, yo creo que tiene que quedar claro, tiene que quedar ponga claro palabras en mi de boca lo que que está no en dije. consideración. En segundo lugar, nosotros estamos analizando un proyecto que tiene consideraciones de carácter político de todo el oficialismo, porque el oficialismo acordó todas las iniciativas y las propuestas que están haciendo a nivel partidario, tanto Conrado como Radichoni, no están contempladas en el papel en lo que está a consideración. Es verdad que el Partido Colorado Tengo que ir a la pausa. hizo en ese sentido, pero no es lo que estamos considerando. El hoy. documento Yo del pienso oficialismo que- es un Radichoni, documento, por favor. general. Claro. Por una alusión. Acordado. te pedí. Sí, Radichoni, en 30 segundos. Yo por creo favor. que me escuchó mal o la cucaracha no le permite llegar el sonido bien. O yo nunca dije que no podían y que en la ley no decía que las personas físicas no podían donar. Lo que te estoy diciendo es que el Partido Nacional dice que las empresas también puedan donar porque es más fácil de controlar, que una empresa reciba beneficios y una persona física que puede tener varias empresas o que puede tener varios intereses. En definitiva, volvemos al punto central de la cuestión. Acá lo que hay que hacer es controlar y no hacer una ley muerta que tiene 24 artículos que lo único que va a servir es para 28 gastar tiene. tinta, que en definitiva, sí, porque hay 4 que no lo vamos a comprar de ninguna manera. Pero lo único que va a servir es para gastar tinta, si en definitiva después no se puede llevar adelante y no se puede aplicar. Bien. Yo no sé en el living de la casa o en la cocina donde esté la tele si no están sacando conclusiones que dicen, los blancos y los colorados quieren que las empresas donen, el Frente Amplio no quiere que las empresas donen. El Frente Amplio quiere que los empresarios sí, el blancos y colorados que los empresarios sí. En fin, es lo que me dio la sensación en este bloque. El Frente Amplio, con la ley vigente, la del 2009, si las empresas donan, aceptan la donación. Está en el marco de la ley. Por la ley vigente sí, pero están lo han proponiendo que eso hecho. no pase más. De hecho, han recibido Está en el muchas marco. donaciones Han recibido importantes de donaciones empresas, ¿no? importantes. Me Durante todo este dicen, tiempo. está Tinelli acá, chau, me dice, ya venimos. Ley de financiación de los partidos políticos. Voy a comenzar con Javier Radichoni. Hay cosas que ustedes, que no los vamos a votar de ninguna manera, decías en algún momento del bloque anterior. Sí. ¿Qué es lo que no van a votar de ninguna manera de lo que se discutía en el 2018? Bueno, esto quedó claro, lo de las empresas, empresarios, esa diferencia quedó clara. ¿Qué Nosotros, otras, por los ejemplo? conceptos básicos, que por ejemplo los aportes de las personas, los límites, a nosotros nos importa no que haya límites, sino los controles. Volvamos a lo mismo, nosotros queremos controlar, queremos saber de dónde sale ese dinero. Acá podemos hacer una ley que sea muy linda para la tribuna y que en el fondo lo que termine pasando es que los controles no se realicen y terminen apareciendo donaciones de todo tipo o plata que ni siquiera se registre. Porque en definitiva acá lo más importante no es la plata que se declara. Muchas Pero eso veces- ahora está pasando, si no ustedes no estarían discutiendo esto, sería Bueno, suficiente la ley anterior. Por eso vuelvo al punto. El punto acá es los controles. No lo que va a decir la ley, sino cómo se va Y a la ley aplicar. dice algo de dotar a la ¿Cómo se Corte va a Electoral controlar? de... ¿Cómo controlás si no limitás? Por supuesto. Pregunto. Lo que tenés que controlar es no solo el dinero que entra de esta forma, es todo el dinero que aparece en el sistema. Que las declaraciones sean correctas, que las declaraciones sean reales.
porque en definitiva nosotros lo que vemos muchas veces es un gasto político, algunos sectores muy importante, que nos parece que es un quantum de consideraciones, y después cuando vemos las declaraciones decimos, te quedan ciertas dudas. Le decimos a la gente que las declaraciones son públicas de acuerdo a la ley del 2009. Perfecto, ¿no? pero en ese sentido es que tienen que ver. estar los controles, porque no deja de ser una declaración. Y hoy, por ejemplo, la Corte no tiene los elementos para controlarlo. ¿De qué sirve cargar más y generar una normativa mucho mayor que muchas veces limite por ejemplo, a las empresas que en definitiva no dan ningún tipo de transparencia y habilite, por ejemplo, a otro tipo de naciones que igual pueden seguir teniendo segundas intenciones si en el fondo no estamos controlando un montón de plata que se distribuye y se gasta en política que en definitiva no sabemos de dónde viene porque ni siquiera aparecen las cuentas? Olmos. Yo creo que hay una falsa oposición entre controles y regulación. O sea, estamos absolutamente de acuerdo que hay que fortalecer los controles. Está a tiempo la coalición de fortalecer los controles y de asignar los recursos en el Senado, en la rendición de cuentas, cosa que no logramos que sucediera en diputados, para que la Corte Electoral pueda hacer mejores controles. De hecho, la Corte Electoral tiene problemas de infraestructura, tiene problemas de personal, tiene problemas de gasto de funcionamiento, tiene problemas para inversiones, tiene un conjunto de vacantes. ¿Y el proyecto habla algo de esto, importante, de reforzar a la Corte no, Electoral? Porque eso no tiene que ver con este proyecto de ley, tiene que ver con la ley de presupuesto y con la... En la anterior legislatura y con la rendición de no cuentas. le dieron los recursos a la Corte. Es verdad, pero nosotros ahora no somos gobierno. Pero ustedes vinieron a hacer lo mejor. Y hay un compromiso por el país firmado. Es muy importante, en 2018 decir que no se le podía tirar este fardo a la Corte con toda la razón. Es muy Y ahora importante parte del gobierno que la Corte Electoral Electoral tenga la rectoría de todo este sistema de financiamiento de partidos, que tenga la capacidad sancionatoria. En el proyecto de ley del Frente Amplio, que yo voy a decir una cosa, es importante que la coalición haya tomado como borrador el proyecto de ley del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ese proyecto de ley se trabajó en la anterior legislatura, tuvo media sanción y después se trancó en la Cámara de Diputados y discutimos muchísimo sobre ese proyecto de ley. Ahora, nosotros lo que sentimos es que hay muchas de esas normas que no van en la línea justamente de ejercer mayor transparencia ni de fortalecer al sistema democrático. Por eso nosotros estamos promoviendo modificaciones para que eso esté cubierto y que, por ejemplo, en el proyecto de ley del Frente Amplio no solamente la Corte Electoral tiene alguna rectoría, también se mete ahí el Consejo de Comunicación Audiovisual creado por la Ley de Medios, que nunca fue integrado, que no fue integrado por el Frente Amplio en su momento, que obviamente en la actualidad tampoco está integrado. También está la Auditoría Interna de la Nación. Adiós, gracias. Y por ejemplo, el Tribunal de Cuentas nos dijo en la anterior legislatura y nos volvió a decir, no sabe bien cuál es el rol que tiene que jugar. Entonces, dentro de las modificaciones que nosotros queremos incorporar, es que, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que tiene la experticia de auditar justamente fondos, y en este caso fondos públicos y no públicos, que pueda auxiliar a la Corte Electoral. Y que sea la Corte Electoral, sí, la que tenga la rectoría final para decidir si se cumplió o si se incumplió con la normativa. Mariano. Creo que si vamos rumbo a un acuerdo nacional, no debemos cobrarnos cuentas. Por algunas cosas hay que decir, porque si acá no se ha avanzado es porque la coalición tiene un problema internalizado con Cabildo Abierto, vinculado a los organismos de Contralor que no puede resolver y se lo traslada al país. Porque por eso la ley no avanza, porque Cabildo dice, hasta que no me coloquen un ministro en la Corte, yo no puedo avanzar. Dos cosas, algunas cosas estoy de acuerdo con lo que plantea Conrado, porque Conrado en el año 2018 planteaba con toda razón que este fardo no se le podía tirar a la Corte Electoral con el presupuesto que tenía, porque es verdad que nosotros no reforzamos de manera adecuada la Corte Electoral. Pero hay una diferencia, perdimos el gobierno, la gente no nos eligió. Los dos diputados que están enfrente a mí son parte del gobierno, son parte de la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto. Y yo no tengo claro, capaz que sí, si pelearon o no por recursos para la Corte Electoral. Porque acá podemos estar de acuerdo con un proyecto de ley. Ahora, ¿quién lo controla? ¿Esta Corte Electoral con dos contadores? Conrado conoce muy bien el proceso interno de la Corte Electoral. No. Entonces hay que asumir un compromiso más amplio que el de reformular la ley. Es decir, consigamos los recursos suficientes para fortalecer la Corte Electoral. Porque además, y termino con esto, Miguel, hay un compromiso de campaña de la coalición, firmado en el Compromiso por el País, de fortalecer los órganos de Contralor, un compromiso más incumplido. Quien ha tenido los problemas internos dentro de la coalición de izquierda ha sido la fuerza que es oposición, que fue gobierno,
con el tema de Darío Pérez en periodos anteriores. Ahora es blanco. Nosotros no tenemos problemas de coalición, ni tenemos que justificar nada por no poder hacer. Todo lo contrario, lo que estamos diciendo es que estamos fuera de punto, porque ahora sí me está dando la razón Tucci, diciendo que bueno, que el tema es cómo controlamos. Este proyecto habla muy poco de controles y habla mucho de letra muerta, habla mucho de escribir cómo y cómo se va a hacer todo lo demás, pero no cómo se va a controlar, que en definitiva termina siendo el meollo de la cuestión y lo más importante. Nosotros como partido y como parte de la sociedad entendemos que la democracia tiene que tener un financiamiento y está bien que los sectores privados financien también parte de esa democracia, porque si no le tenemos que decir la verdad a la gente. Nosotros queremos que sea un sistema íntegramente financiado públicamente. O sea, Juan Pueblo tiene que financiar toda la campaña política de la gente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto es suficiente para poder financiar la democracia en cuanto a darle igualdad a todos los partidos políticos? Vamos a hacer que la Corte Electoral, además de controlar, como tiene que controlar ahora rendiciones de cuenta, tenga que generar dentro de los espacios públicos cuántos minutos le tocan a cada uno. Es una competencia de la Corte Electoral regular los Fernando minutos. Pereira, el presidente del Frente Amplio, ha hablado de la Justicia, por eso yo lo Hacer tiré una en el especie de ministerio de comunicaciones dentro de la Corte Electoral, creo que son competencias que no le corresponden. La Corte Electoral hace un buen trabajo en Uruguay y controla nada más y nada menos que lo más importante, que es al cuerpo electoral quien define y quien pone los gobernantes en su posición. 30 segundos y tengo que cerrar con Olmos. Las demás cosas las deberían controlar otros órganos. 30 segundos. A ver, la Corte Electoral no es en realidad un órgano de contralor, si bien puede tener potestad de contralor, es un órgano de jurisdicción electoral. Primera cosa, no es... Porque habitualmente se dice organismo de contralor, no es un organismo de contralor. Segundo, lo que nosotros propusimos en la anterior legislatura y lo volvemos a proponer es que justamente en la medida de que la Corte no tiene los suficientes recursos, que sea el Tribunal de Cuentas el que auxilie a la Corte Electoral justamente en auditar los fondos de los partidos políticos. Bien. Tiene los contadores y tiene la especialización. Igual volvemos, cierro contigo, Tato, volvemos después con el tema publicidad y... Yo no quiero entreverarme en lo operativo, porque puede ser la Corte Electoral, puede ser el Tribunal de Cuentas. El punto es si tenemos la voluntad política de controlar a fondo y de asignar los recursos para que la financiación del partido sea controlada o no. Yo entiendo el argumento de que Juan Pueblo paga cuando paga el Estado, pero cuando dona la empresa también paga Juan Pueblo, porque la empresa va a donar sobre una utilidad que generó con ventas que las pagó Juan Pueblo. Igual no Entonces, es lo mismo en realidad, un riesgo particular que el Estado, ¿no? es mucho más transparente cuando el Estado es el que financia la democracia. Yo creo que si queremos vivir un sistema democrático hay que asignar fondos. La democracia es cara, pero hay que sostenerla y el mejor camino sería que el financiamiento sea público. Se ha ido volando. Tercera y última pausa y venimos con el cuarto y último bloque, así que preparen lo que les parece que no deben dejar de decir para que no se vayan rumbo al Palacio Legislativo diciendo, ay, me comí esto, ya venimos. Tema publicidad. Queda en manos de la Corte Electoral. Bueno, estaban discutiendo sobre eso, la asignación de espacios de televisión, radio, prensa escrita. ¿Cuál sería la decisión o la posición? Y arranco contigo este último bloque. ¿Qué es lo que se está planteando con respecto al tema sobre todo de los espacios gratuitos y la participación en los medios? Bueno, lo que establece el proyecto es que sea la Corte Electoral quien regule, cosa que a nosotros nos parece muy mal. No es una competencia de la Corte Electoral, no debe dedicarse la Corte Electoral, sus recursos y su gente a controlar este tipo de cosas. A su vez, eso flecharía en la cancha en algún sentido, que la Corte Electoral termina determinando quiénes o cómo hablan en qué momentos. También le quita un poco de imparcialidad, cuando en definitiva nosotros... Estamos hablando siempre de los espacios gratuitos, ¿no? Sí, pero nosotros precisamos reservar a la Corte Electoral en materia moral, la precisamos reservar en materia de dar
total transparencia y ecuanimidad a la población, porque en definitiva es quien termina proclamando quiénes son los próximos gobernantes en el país. Y para eso tenemos que quitarle todo ese trabajo engorroso que lo único que tiende es a poner las imposiciones muy complicadas y a decidir sobre reglas de juego, sobre momentos en el juego político que se va dando rumbo a una elección, que la hace desgastarse desde su fondo y su cometido. ¿Qué idea tienen ustedes con respecto Nosotros a esto? no estamos en contra del libre mercado de la venta de minutos en los medios masivos de No comunicación. están en contra. No, estamos en favor de la igualdad, de la posibilidad de que todos los partidos puedan acceder al mismo precio del minuto, sea el partido que sea. Yo quiero saber si el Partido Independiente, que es un socio minoritario, que los medios transparenten de la coalición, la está tarifa. de acuerdo con esto o no está de acuerdo. Que sea una tarifa plana, una tarifa única. Pero y garante. es una tarifa plana para radio múltiplos de 33 y para canal Eso 4. después se reglamentará en la ley, porque no es lo mismo un canal de aire que un canal de cable del interior, naturalmente. Eso después se reglamentará en la ley. Lo que yo digo es... Fue una broma lo de radio múltiplos. No, lo tengo claro, pero también se ha establecido en el debate público y con mucha seriedad. Entonces hay que garantizar una tarifa única, porque si no hay discrecionalidad, y el que puede garantizar justamente que no haya discrecionalidad y garantías y confianza para todo el sistema es el órgano rector de la política electoral. Porque que no hay negocio unilateralmente con un canal y consiga una tarifa diferencial, según la ley de medios, tal vez está birlando justamente los controles de los cuales Raichoni hablaba. Es una pena que no nos haya quedado tiempo para decir que vamos a estar convocando a la CENACLAF y al Sistema Nacional de Inteligencia, a la Comisión de Financiamiento de los Partidos. Ya, Conrado. Bueno, a ver, con respecto a la distribución de minutos, eso está establecido en el proyecto de ley, hay distribución de minutos de forma gratuita para los partidos políticos. ¿Con qué criterio? Aquellos que tienen representación parlamentaria, el proyecto de ley habla de un 45%, después un 50% en horario central, ¿no? Eso es lo que dice Novi, que los partidos nuevos no tienen lugar casi. Sí, tenían lugar, había un porcentaje, era el 5% que estaba establecido en el proyecto de ley del Frente Amplio. Allí pueden haber algunas modificaciones, pero lo peculiar era que le daban a la Corte Electoral para tener que contratar en los medios los minutos que no estaban en el horario central. O sea, los partidos políticos que querían pautar publicidad por fuera del horario central, donde están los minutos gratuitos, era la Corte Electoral que tenía que contratar con cada uno de los medios y luego los partidos políticos pagar. La Corte Electoral no es una agencia de medios, no puede distraer sus recursos y su función, la función que está establecida en la Constitución de la República, en esto. Lo que sí particularmente decimos es que sí tiene que estar consagrado. Nosotros lo hicimos en el sustitutivo que presentamos, es que en el restante horario de transmisión para el espacio destinado a publicidad, en la adquisición de minutos para publicitar en la campaña electoral de los partidos políticos, los medios no podrán hacer distinción alguna en el precio de contratación. O sea, estaba establecido justamente ese principio. ¿Va a cobrar lo mismo el que lo ven 10 que el que lo ven 100.000? Bueno, ahí, como dice Mariano, obviamente, según el alcance que tenga cada uno de los medios, eso tiene que estar regulado. Pero en todo caso, la pauta tiene que ser la misma para todos los partidos. Así que en eso estamos, personalmente estamos de acuerdo. De vuelta, no nos entreveremos con lo instrumental. El eje o lo trascendente es asegurar que a todos los partidos políticos tengan acceso a la misma pauta, en el mismo medio, en el mismo horario, en las mismas condiciones. Eso hoy no pasa, eso cuando uno compara... ¿Misma pauta, más allá de los votos que tuvo, como sería misma pauta de cero? Que si nosotros somos 5 partidos y queremos contratar en BTV de 16 a 16:30 3 minutos, la tarifa sea la misma para nosotros 5. Perfecto. Y que no sea para Mariano más cara que para mí. O al revés. Ese es el tema central. Y eso no sucede. Cuando uno compara los minutos de las empresas que analizan la pauta y cuántos minutos se dedican a cada cosa, con las declaraciones que después se hacen en la Corte Electoral, y divide, el precio por minuto da absolutamente dispar y da a favor de los partidos tradicionales. Entonces, cuando uno ve después que en la ley de medios aparecen, o ahora en la rendición de cuentas, aparecen artículos que claramente favorecen a los canales 4, 10 y 12 y dejan afuera a otros, me permito sospechar. Ahí, ahora sí voy a ser estricto con un minuto final para cada uno. No sé si cualquiera de los dos arranca.
Conrado. Perdón, Javier, no, simplemente esto, digamos, es increíble que se diga eso. Es como si el Frente Amplio no tuviera publicidad en las campañas electorales, como si no hubiera tenido publicidad ahora en el referéndum. Y realmente fue impresionante la publicidad en los medios de comunicación, en la televisión abierta. Entonces, eso que dice Tato, yo lo controvierto totalmente, pero creo sí que es una sana práctica democrática poder lograr justamente el consenso para que en la pauta publicitaria se dé lo que dice Olmos, ¿no? Que sea igualitaria para absolutamente todos y que esté claro para la gente, que eso es lo fundamental. Mariano, la última intervención. Ningún partido político en el Uruguay está vacunado contra la corrupción. Lo dijo el ministro de Defensa, Javier García, y lo dijo Tabaré Vázquez. Pero esto no puede ser un acto de fe. Tiene que materializarse en un proyecto de ley que recoja el acuerdo general del sistema político para transparentar mucho más los procesos electorales, para transparentar mucho más cómo es el financiamiento permanente de los partidos políticos y porque además, y no de tiempo de desarrollar, estamos sumamente preocupados por el avance del narcotráfico en el Uruguay. Por eso queremos citar en esta comisión a la CENACLAF y al Sistema Nacional de Inteligencia para saber qué medidas está tomando el gobierno uruguayo y qué monitoreo se está haciendo para tratar de que esos famosos dineros calientes no infiltren la política uruguaya. Cuando se nos pega diciendo que hay beneficiados dentro de la ley de medios, tenemos que recordar que en los últimos 15 años de gobierno Frente Amplista se dio récord histórico de publicidad oficial a los mismos medios que hoy se critica. Y a su vez, a través de las radios comunitarias, se dieron más de 60 radios comunitarias, todas del mismo perfil, en lo cual se ha mantenido una total dominio del Frente Amplio de los medios de comunicación en Uruguay durante más de 15 años. Por suerte hay donaciones que se hicieron a través de empresas, que hoy se puede saber que recibieron beneficios durante el gobierno del Frente Amplio y esas donaciones las hicieron las empresas, porque si las hubieran hecho a través de personas, probablemente hoy no sabríamos que sí en este país también hubo hechos de corrupción. ¿Olmos? Supongo que el diputado Radicchoni hará una denuncia en el organismo que corresponda sobre qué empresa fue beneficiada. Y eso que les dije que no me tiraran esto en el último bloque. Me denuncian hechos de corrupción en el último bloque, faltando un minuto. De vuelta, yo creo que el eje, más allá de los chiporroteos naturales en cualquier debate, el eje es lograr un gran acuerdo entre todos los partidos para transparentar en lo máximo posible la financiación de los partidos políticos, para evitar los riesgos derivados del narcotráfico, derivados de la influencia ilegítima empresarial o de cualquier otro tipo de presión, y en ese sentido hay que trabajar en la ley y de vuelta hay una oportunidad en la rendición de cuentas que está en el Senado para que se le asignen fondos para contralor a los organismos competentes. Una respuesta de 10 segundos de cada uno. ¿Tenés fe concretamente de que esto sale, de que se va a llegar a un acuerdo tarde o temprano? Creo que se va a llegar a un acuerdo que estará sacado más allá, pero que una nueva ley vamos a tener y que va a ser un avance, quizás no todo lo que yo quisiera, quizás no todo lo que Conrado o Radicchoni quisieran desde otra óptica, pero que se va a lograr. Radicchoni, pienso que sí, que va a haber una nueva ley, que en algún momento hay que rever lo que está y mejorarlo, pero creo sí que la base es lo que hoy existe, la ley que ya tenemos, y no esto que presenta el Frente Amplio, que más allá de ser innovador, va en perjuicio de lo que hasta ahora tenemos, y más allá de traer transparencia, lo que va a traer son más dudas. ¿Tucci? Y yo creo en la madurez de los partidos políticos uruguayos. Los partidos tradicionales son los partidos más viejos del mundo. El Frente Amplio es el modelo de izquierda en América Latina. El resto de los partidos nuevos tienen un trajín en el Parlamento Nacional que da cuenta de que son partidos serios. No tengo la menor duda de que vamos a sentarnos a conversar y vamos a tratar de negociar una ley que le sirva al país. Rodríguez. Acá creo que lo fundamental es poder avanzar en la legislación. Creo que hacer las cosas de manera distinta, lo digo con mucho respeto, a cómo se hicieron en la anterior legislatura, porque este proyecto de ley tiene que tener una base de consenso muy superior. Todos los partidos políticos tienen que justamente conformar esa voluntad para que un nuevo proyecto de ley, una ley, que en definitiva marque sí una transparencia, que sí que le dé la posibilidad a que los partidos políticos también puedan pronunciarse a través de sus campañas y que la gente pueda obtener toda la información, y eso es lo fundamental. Muchísimas gracias a los cuatro. Bastante bien se comportaron con el tiempo. En tu caso el cronómetro anda medio flojo, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes.
Hasta la semana que Ese viene. que tiene más oficio.